¿Están? Pues bienvenidos sean una vez más a este espacio de crecimiento. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, el ego. Vamos a platicar un poco qué es el ego, para qué sirve y cuál es el objetivo final de tener este ego en nuestra vida, cómo poder escucharlo y hacerlo nuestro amigo y que nos saque de esos lugares oscuros a los que él solito nos lleva, ¿no? Entonces vamos a invitar a Iles para que se conecten algunos de ustedes y comenzamos a platicar de este tema tan increíble. Mm. Ya solo esperamos a que Guile se conecte y empezamos. Mientras les platico que este capítulo va a estar basado en un libro muy bueno que les recomiendo lean, El ego es el enemigo, de Ryan Holiday, o también pueden encontrar el podcast en Spotify o en YouTube. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien, ¿tú? Muy bien, Good unos night, cuantos días, everyone. unos cuantos días sin verte ya te extraño, ya me urge. Somos como siamesas. Sí. Oye, a ver, vamos a hablar de un tema padrísimo el día de hoy, el ego. ¿Te acuerdas que leímos este libro con David Samra en su momento? Y creo que las dos tuvimos verdades fuertes sobre esta pregunta que te hace el libro de qué es lo que tú quieres ser o hacer, que qué prefieres, ser o hacer. Y yo me acuerdo que cuando empecé a leer el libro sí contesté, pues yo quiero ser, ¿no? Y al final del libro te dicen como, pues la idea es que quieras hacer, porque de qué te sirve ser si no haces nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, bueno, en lo personal creo que me ayudó a entender varias cosas de cómo el ego nos puede, así como nos puede dar éxito, también nos puede apartar de él y darme cuenta que qué tan fuerte es esta frase y tan cierta que dice que cada vez que subas un escalón de éxito, subas dos de humildad, ¿no? Entonces, bueno, un poco quiero platicar yo lo que opino del ego y lo que creo que es, y porque al final del día creo que no hay una verdad absoluta sobre lo que es el ego. Creo que hay varias corrientes que hablan de él y la mayoría y la más holística siempre nos incita a que hay que derrotarlo y hay que deshacerlo y creo que en realidad hay que escucharlo. Creo que el ego es este caparazón que me permite encerrarme en mí y evitar que los demás me lastimen. Ahora, gracias a eso, ¿qué elijo hacer diferente? Pues mirar que ese caparazón me puede estar señalando dónde están las heridas y dónde están los retos en mi vida. Entonces, no sé tú qué opinas sobre el ego, para ti qué es y para qué sirve. Pues este libro es obviamente un poquito más estructurado y como habla para lo que yo observé el libro como para personas que tienen puestos o tienen a gente trabajando para ellos, como hombres que o mujeres que buscan el éxito, la abundancia, la prosperidad, ¿no? Sí está muy padre y en su momento yo estaba colaborando con unas personas y fue como enriquecedor y saber qué es lo que sí funcionaba y lo que no en cuanto a esta relación jerárquica de trabajo y, el ego sí entendí que eh, el ego es el enemigo del trabajo en equipo, ¿no? Cuando obviamente cuando hay egos muy, muy inflados, muy grandes, pero ahora sí que metiendo un poco esto que hablas del holístico, de lo que estudiamos, por ejemplo, un curso de milagros, nos habla que el ego es este conjunto de máscaras que se han creado por supervivencia a lo largo de la vida y que por ciertas circunstancias se alimenta del miedo, ¿no? El ego es omnipresente, nunca en la vida te vas a deshacer de él, pero sí puedes dejar de alimentarlo, que es diferente. El ego en su momento en unas clases que tomamos de espiritualidad nos decían que es el desafiante, ¿no? Que en la vida para ser mejor es como ajedrez, no es lo mismo jugar tú sola
a que venga otra persona y te muestre y haga su estrategia y demás. Entonces el ego va a ser esta parte o esta dimensión de nosotros mismos que algunas personas le llamarán la sombra, en el que viene a mostrarte lo que duele, lo que enoja, y el ego se alimenta del miedo. ¿Por qué? Porque el ego busca ser reconocido, busca ser mirado, busca ser aplaudido. ¿Por qué? Porque hay miedo a no, a estar solo, a no ser tan importante, a no ser suficiente. Y un curso de milagros dice que el ego es la única cosa que te va a garantizar que nada nunca será suficiente. Exacto. Qué Y la fuerte, qué fuerte. diferencia, y la diferencia es lo que tú dices, el ego, o sea, desde este libro, sí te habla de humildad, pero te habla de que necesitas hacer. Y está bien, en alguna parte de nuestra vida tenemos que hacer. Por ejemplo, 20, 30 es para hacer, ¿no? Pero también en otros libros y otras corrientes el equilibrio entre sentirte, conectar con el campo de suficiencia, aunque estés sentado viendo Netflix o sentado en tu jardín. O sea, no siempre tienes que estar haciendo, No, ¿no? claro, claro, claro. Creo que el libro está muy enfocado como tú dices, a ejecutivos y trabajo en equipo y esto de poder permitir que los otros den su opinión, poder permitir que bajarte de tus escalones y saber que son iguales que tú y que están aprendiendo, sí, pero también creo que trae varias lecciones, bueno, en lo personal yo como empresaria sí creo que me dieron varias lecciones de vida, este, de decir, ¿sabes qué? Pues sí la había hecho mal y sí creí que sabía más que los demás y a mí en lo personal el libro me ayudó como a poder empezar a escuchar otras propuestas, a poder delegar, a darme cuenta que el que me la pasara bien o mal dependía totalmente de mi ego. Y porque sí, como, y lo seguro les pasó a muchos empresarios, eh, te da miedo un poco dejar entrar más a tu negocio a otras personas porque en algún punto sientes que te lo pueden quitar. Entonces, sí me hizo darme cuenta que el sol sale para todos y que mi ego y mis mecanismos de protección era lo que estaba evitando, incluso que creciera más, ¿no? Porque hay cosas que no demuestras, hay cosas que no enseñas o no, o por ejemplo, no sé, yo sí tenía ciertas cosas o ciertos paquetes o ciertas cosas que solo yo las manejaba, ¿sabes? Y entonces como que esto es muy privado, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que apenas estoy aprendiendo a delegar un poco y bueno, también tú que ahora hace unos cuantos días me ayudaste en unas cosas y que a mí me costó trabajo poder explicar, ¿no? Entonces, siento que el libro me abrió mucho la mente en cuestión de la parte empresarial, pero también de la parte personal. Y te voy a decir una cosa, creo que este libro fue el camino para lo que, y me permitió aceptar varias cosas en mi vida que se volvieron fuertes a lo largo de la último semestre del 2022, este, del 2022, del 2021, ¿ves? 2021, Ya no sé ni siempre dónde viene he del ido, del futuro. 2021. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo. O sea, mi ego antes nunca me hubiera permitido vivir con otras personas, ¿sabes? Siempre era vivir sola, siempre era... Y bueno, me fui a vivir un tiempo a Madrid con mi hermano, pero fue después de leer el libro que tomé la decisión de, órale va, voy a permitirme vivir con otras personas. ¿Quién soy yo para quitarles la experiencia a ellos, no? Que se convirtió en una experiencia un poco catastrófica, agradecida totalmente, pero sin el libro yo no hubiera aceptado. ¿Sabes? Sin el libro yo hubiera seguido en mi escalón de no, o sea, yo quiero esto, esto y esto y esto, y vas, dale tú como puedas, ¿no? Y que al final a veces también se vale bajarnos un escaloncito y ayudar a alguien más. Sí. Fíjate que esa es una de las cosas que recuerdo del libro, que quedan presentes en mi mente y considero que son importantes en su momento cuando las leí. Y una decía que desde el ego, cuando ya llegas a esto, uy, ya lo logré, ¿no? Soy increíble, soy creativa, soy genial. En el momento que tú solo te fijas en la grandiosidad, que no es que esté mal, pero en equilibrio, esa es la muerte a tu creatividad. Dejas de aprender porque es como, eso ya lo sé, ¿no? Entonces en su momento llegaba, por ejemplo, llegaban propuestas de cursos, de cosas, y sí creo que en algún punto dije, es que eso ya lo sé, ¿no? Y me he abierto y he dado la oportunidad que hasta un mismo tema
la persona desde su forma de expresarlo, de decirlo, de transmitirlo, te puede hacer tomar conciencia o verlo de una perspectiva distinta, aunque sea el mismo tema. Y eso fue algo que también fue un gran recordatorio, porque de verdad, en este libro dice que todos son maestros y eso lo considero que es real, tanto que tú digas me trataron mal o hace esto, no me gusta, todos son Pues son tus maestros, maestros, sí, ¿no? claro. Y otra cosa es que decía que una persona con ego que diga yo soy el mejor para esto o yo ya sé esto, en cuanto a, por ejemplo, no querer contratar especialistas. O sea, el ego te impide buscar lo mejor para ti. Y cuando hay esta humildad dices, o sea, yo no lo sé y no por eso me resta, yo sabré de otras cosas, pero yo, como no lo sé, me voy a juntar o voy a buscar al mejor, Claro. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que dije en todos los ámbitos de la vida, considero que es súper útil. Creo que una cosa que no me encanta mucho, y es creo que es la manera en la que lo explica el libro, como de deshacer el ego. Y yo no creo que debamos deshacerlo porque eso va a ser imposible, y lo dice un curso de milagros. Yo creo que debemos aprender a escucharlo. Y cuando lo escuchamos, cultiva nuestra fortaleza, porque entonces, ¿cómo voy a poner un ejemplo de cómo yo aprendo a escuchar mi ego, que aún así mucha gente podría decir, tú todavía sigues siendo súper ególatra, y probablemente sí, pero he caminado bastante lo que tú dices, ¿no? Saber de todo un poco y no querer buscar especialistas. En el momento en el que tengo el pensamiento donde eso ya lo sé, decir, ¿por qué estoy teniendo este pensamiento? ¿Por qué no me estoy incitando a crecer? ¿Por qué no me estoy abriendo la oportunidad? Y entonces ahí ya puedo mirar qué hay detrás, ¿no? A lo mejor estas necesidades de ser el centro de atención, este impedimento de pedir ayuda, entonces puede haber algo más allá, porque el ego es una máscara que lo cubre todo como una cobija, pero abajo de esa cobija hay ciertos rasgos de la personalidad y ciertas heridas que se están tratando de tapar, ¿no? Entonces aprender a escucharlo creo que hace que cultivemos nuestra fortaleza interna. Otra cosa que dice el libro que a mí me impactó y que es una verdad absoluta es que todo el tiempo en nuestra vida estamos aspirando a algo. Siempre es bueno, pues en 20 días me voy a tal lugar, entonces tengo que aspirar a juntar tal dinero. Bueno, pero es que cuando sea grande me quiero ver de esta manera, entonces estoy aspirando. Y el tema del ego, no, el ego con la aspiración mezclado, eso es lo malo, porque por una parte mi cuerpo quiere desear, quiere crecer, quiere afrontarse a la realidad y quiere ver quién soy, y por otra parte el ego tiene esta cobija que me dice, tú no eres buena para eso, todo va a salir mal. Entonces el ego se presenta antes de que una situación nos lastime y luego se vuelve a presentar después de que la situación nos lastima, ¿no? Entonces yo últimamente he estado muy atenta a mi ego porque el ego es el que cuando terminas una relación de pareja quiere ir a demostrarle a la otra persona que perdió lo más importante de su vida. El ego es el que te dice, sí, sube ese post, ¿no? El ego es el que te dice, sí, opérate las chichis, ¿no? O sea, no, sal con 20. ¿Por qué? Porque detrás de eso está el miedo al rechazo, el miedo al abandono, está el miedo a afrontarte y decir, me duele y me duele mucho. Sí, todas estas máscaras que mencionas, ¿no? El ego Y cubre las máscaras. creo que una de las formas en las que yo en lo personal he trabajado en mi ego es que cuando hay un pensamiento así, cuestionarme desde dónde viene. O sea, desde el miedo, esto de miedo, acuérdense, miedo es como que el origen de emociones tanto no adecuadas, que sería la culpa, la vergüenza, el enojo, ¿no? La tristeza. Todas esas vienen del miedo, poniéndonos a pensar que, por ejemplo, si yo siento celos, hay miedo a que me cambien. Si yo siento tristeza, tengo miedo a estar sola. Si yo siento enojo, siento miedo a que me comparen. O sea, todo se origina del miedo. Entonces yo me cuestiono, a ver, ¿desde dónde quieres hacer esto? ¿Desde el miedo o desde el amor? Cuando identifico de, uy, esto no, entonces es como sin juicio, simplemente como si fuera una ola, lo veo y así como lo veo pasa, ¿no? Y les voy a comentar, como tú dices, el ego es así como muy, Es te la pone voz muchas interna. máscaras, sí, sí, sí. Y es muy sutil, pero como decíamos, es esta parte desafiante de nosotros mismos y tú decides si quieres ser luz o quieres ser sombra, ¿no? Entonces viene a mi mente, por ejemplo, en su momento, eh,
desde el ego sería, por ejemplo, si una persona que se dedica a lo mismo que yo me pide consejo, me pide ayuda, me pide una bibliografía o me pide algo, o sea, desde el ego hubiera sido como, a mí me costó investigar, a mí me costó estudiar, ¿no? Pero cuando digo, ¿desde dónde es? Desde el ego, o sea, cada quien tiene sus talentos y cada quien atrae y resuena con cierto grupo de personas, ¿no? Cada quien tiene, el sol brilla para todos, como tú dijiste. Entonces desde ahí es como, ah, sí, mira, ¿no? O desde el, ay, qué bonito eso, ¿dónde lo compraste? O sea, yo soy muy así de casi casi lo compré tal y me costó, ¿no? Claro. Entonces, alguna persona diría, ay, no, o sea, ¿por qué le dices? Va a quererlo, o sea, yo puedo utilizar el mismo perfume que tú y tu pH va a oler distinto al mío, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las cosas que yo me caché y que trabajé en mi ego. Otra sería como, por ejemplo, el creer que porque tú sabes una información, imponer en el otro. O creer que con tu amor o que con tu consejo la persona va a cambiar y la persona, porque obviamente una parte de tu ego dice, ay, tú puedes ser la heroína y la salvadora hay muchos Sí, rescatistas en el mundo y en su momento fue una de ellas, pero no por el hecho de que lo sepa, o sea, tú me estás preguntando o me dices, quiero saber o yo, dame tu consejo, ¿no? Entonces esto de comprender que cada persona está en su proceso y respetarlo, eso es una de las cosas que me recuerda que el ego cree que puede hacer todo y la persona probablemente tenga que vivir eso para un bien mayor que en este momento no se puede ver. Entonces, esa es una de las cosas que me vienen a la mente de formas, algunas sutiles, otras no tanto, del ego. Y bueno, ¿en ti cómo se ha presentado? ¿En qué pues más está? mira, creo que tú eliges quién quieres ser y el ego en mi vida siempre estuvo muy presente y fue ese bastón del que me agarré para salir pues, de la dependencia económica o de situaciones tristes, ¿no? Entonces el convertirme y ponerle a mi calidad como persona stickers, dinero, éxito, pareja, coche, casa, lo que quieras, ¿no? Y pensar que eso estaba generando una autoestima, eso era mi personalidad. Después de leer este libro y de estudiar algunas otras cosas sobre el ego, me he dado cuenta que en realidad el ego solo fue como esas curitas que te van poniendo alrededor del cuerpo y que eso no soy yo, ¿no? Y que yo decía, no, claro que no tengo ego porque yo dono, o claro que no tengo ego porque yo doy consejos, no, claro que tienes ego, porque en cada conversación quieres ser el centro de atención, porque quieres que te pongan atención y no pones la misma atención. Y tú me lo decías hace unas cuantas horas en el chisme tras bambalinas que me decías, date cuenta que antes, porque aunque ustedes no lo crean, nosotras ensayamos antes de hacer estos lives en nuestra persona. Date cuenta que antes, cuando alguien te platica, o sea, cuando tú platicas algo, quieres toda la atención, pero cuando alguien te platica, la persona se siente con esta necesidad de contarte rápido porque va a perder tu atención. Y claro, desde mi ego era tú sí ponme atención, pero lo mío no es tan importante, lo tuyo no es tan importante como lo mío. ¿No? Y que me ha costado trabajo, o sea, no te voy a decir que no me cuesta trabajo regresar mi mente y decir, ok, te voy a escuchar, ok, te voy a escuchar, ¿no? Me cuesta trabajo porque obviamente, pues el ego siempre ha sido mi refugio seguro y Gente el con ego déficit de siempre... atención sabemos que no es a propósito. No tiene nada Sí, que ver claro. con su ego. Sí. No, pero más, una cosa es que no que tengas el déficit de atención y que realmente seas disperso, y otra cosa es que los pensamientos en tu mente sean como, por favor, que se apure, porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? O sea, sí te Sí, estoy sí, sí. escuchando, más no te estoy oyendo, o creo que es al revés. Estoy Entonces oyendo. creo que ahí es una de las cosas donde se me ha manifestado el ego. Por ejemplo, otra manera es yo siempre que terminaba con una pareja, siempre me volvía más exitosa, generaba más dinero, un negocio nuevo, ¿sabes? Era como el te voy a demostrar, pero pues la otra persona ya ni te sigue, ya ni te ve, le vales, ¿no? O Pero sea, desde tu ego pero es desde mi de ego es probar, te vas ¿no? a arrepentir, ¿no? ¿Y qué te vas a arrepentir? Pues a él le da igual. Me he dado cuenta de eso y creo que mi ego también había querido demostrar, por ejemplo, les voy a platicar aquí una intimidad, que en su momento yo, cuando tenía como 18 años, esto es un gran ejemplo de ego, quería entrar a una de las universidades más caras de México. Y me acuerdo que me acerqué a mi mamá
y mi papá me dijo, yo te doy la mitad sin problemas, o sea, tú consigues la otra mitad y ya, ¿no? Entonces me acerco a mi mamá, mis papás están divorciados, y le digo, oye, ma, fíjate que quiero estudiar en esta escuela, pues estoy viendo si me puedes dar la mitad, papá me va a dar la mitad, y se voltea y me dice como, pues si yo te diera la mitad, que no lo voy a hacer, eso no sería suficiente, porque ¿qué vas a hacer cuando todas tus amigas estén pasando año nuevo en París y tú no? Y me decía como, yo sí, porque mi papá tenía mucho dinero y cosas así, ¿no? Y entonces yo como, me quebró todo. Y desde mi ego le dije, ok, perfecto, no te preocupes, no me des nada, ¿no? O sea, sí lloré y dije, ¿cómo mi propia madre me va a decir esto, güey, ¿no? Y de mi ego me agarré y puse una empresa y a los meses yo ya no necesitaba que nadie me diera dinero. Y de ahí me fui como hilo de media. Y ese año me fui a pasar año nuevo en París por primera vez. Y me acuerdo, esto sí es ego, porque yo pude haber dejado pasar y decir, desde el amor le agradezco totalmente que fue la maestra que me incitó a poner esta empresa. Eh, pero no, me agarré del ego y le marqué el 31 desde la Torre Eiffel y le dije, porque no le había dicho que estaba en París, ¿no? Le dije, oye, ma, ¿dónde crees que estoy? ¿No? Y ella como de que, ¿qué onda? Y le dije, ¿te acuerdas que me dijiste que no iba a poder, que no sé qué? Se escuchaba que ella estaba llorando del otro lado del celular y a mí no se me hacía chicharrón el corazón. Yo decía, eso te mereces y más, ¿no? Ya sabes. Y hoy digo, güey, qué horror que mi ego me controló y destruir la relación por muchos meses, ahorita estamos muy bien, con la persona que más me ama en todo el planeta. Porque el ego me dijo, sabes que él lo hizo por lastimarte. Y ella no lo hizo por lastimarme. En su pensamiento ella lo hizo por evitarme un error o tal, que se equivocó a lo mejor en subestimarme, sí, pero también sus palabras fueron perfectas para que hoy yo sea lo que soy, ¿no? Entonces el ego te impide ver con ojos de artista la vida entera. Es como si te pusieran unos lentes negros y te hace sentir que todos lo hacen por chingar. Y hay gente, no lo hacen por eso. Y también, así como te hace pensar que todo el mundo te ataca, también te hace pensar que tú vas a salvar a todo el mundo. Sí, fíjate que de lo que mencionas, el ego, un amigo nos diría, eh, haz del ego tu perra, ¿no? O sea, Acelero tu perra. Sí. está bien que exista porque en algún momento nos da ese coraje de yo puedo y lo voy a lograr, sí, pero agárrate de ahí y ya desde eso transfórmalo en algo positivo o para un bien mayor para ti, para los que te rodean, ¿no? Y creo que esto es una buena experiencia, ¿no? De cómo lo que nos duele o lo que le duele al ego es esta identificación. Es como cuando te preguntan, ¿tú quién eres? No, pues yo soy tal, soy licenciada, soy doctora y demás. Claro. Pero el ego es el que te quiere poner en un compartimiento y en una cajita y yo soy esto. Y desde el alma, desde esta parte que es luz, dice, o sea, ¿por qué te tienes que identificar? ¿Por qué tienes que demostrar? ¿Por qué tienes que buscar el reconocimiento? O sea, si tú puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y puedes vender tal cosa y después dedicarte y cambiar de oficio, o sea, la vida es un juego, ¿no? Y esta es una de las cosas y un buen recordatorio que también les recomiendo de repente cuestionarse quién son ustedes sin tener que decir yo tengo este oficio o yo tengo esto, o sea, quiénes son sin todo lo Todo demás. eso, exacto. Y me viene a la mente un libro que un gran amigo, Odilon, que ojalá un día nos acompañe en un live, Hoy me sí. recomendó, no recuerdo bien el nombre, pero al principio de ese libro decía que este libro es casi casi prepárate porque este libro te va a hacer sufrir. Y creo, bueno, creo que esto ya te lo he contado, pero yo dije, ¿por qué me va a hacer sufrir el libro? O sea, porque ya me está casi, casi diciendo que esto va a doler. Y ya leyendo, explica que el libro para lo que estaba hecho es para que sufra tu ego, para que notes y quites todas esas corazas que tienes y que se han construido por miedo, el ego. Porque en realidad es el ego el que sufre cuando no te prestan el dinero, no te dan la herencia, no te dan el trabajo, El no te invitan a algo. reconocimiento, O sí, sea, claro. el ego es la parte de ti que sufre. Porque desde el alma y desde que tú puedes y puedes ser todo lo que tú quieras y ya tienes todo y eres suficiente, lo ve como X, X. ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que al principio sí me sacó de onda, pero ahora entiendo que
lo que realmente duele es porque están tocando esas heridas, esas llaguitas que podríamos decirle el ego, ¿no? Esas Claro, máscaras que has claro, creado. claro, súper fuerte lo que dices. El que sufre siempre es el ego. Y qué fuerte es darte cuenta que el que sufre es el ego y el que te evita hacer ciertas cosas también es el ego. O sea, es el ego también el que te evita ir a pedir ese trabajo que te gusta, ir a hablarle a esa persona que te gusta. Es el ego el que te evita decir tus necesidades. Es Yo el les voy, ego el que te hace le- quedarte en lugares en los que no quieres estar. sí. Es tu ego. Y porque tenemos, el ego puede tener dos banderas, ¿no? Esta de yo soy súper poderoso y a mí nadie nunca me va a hacer nada, o la de yo puedo cambiar a todo el mundo. Fíjate que les voy a compartir una experiencia, ay sí, ya que estamos hablando de Yo, intimidades. yo que estamos en intimidades, ya yo compartí la más íntima, te toca. Sí, bueno, pues yo desde niña, mi abuelito siempre me decía, tú tienes que estudiar mucho por el día, porque el día de mañana ningún hombre te patee y te deje sin nada, ¿no? Entonces era algo que constantemente me decía mi abuelo, o sea, siempre era de estudia, 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 y yo siempre he sido buen estudiante. Entonces, pues tú lo sabes, estudio de todo, nunca dejo de estudiar, pero ahora ya con más equilibrio, porque ya entendí que yo necesitaba a nivel inconsciente esa aprobación, porque también las mujeres de mi clan no tuvieron la oportunidad, algunas, de estudiar, otras los dejaron por otras circunstancias. Entonces era como que a nivel inconsciente esta búsqueda y de aprobación o de decir yo por ustedes, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo estudié, me recibí como licenciada en Derecho, terminé, y surgió una oportunidad de trabajo que en su momento me la pintaron de una forma y al final no era el puesto que me dieron. Me dieron puesto de mozo, porque en esa empresa se empieza desde abajo. Y tú sabes cómo me dolió y cómo lo pensé como la licenciada en Derecho, estar trapeando y limpiando, ¿sabes? Güey, te admiro muy Y en cabrón. su momento fue como, oh Dios mío, pero dije, hay prestaciones, hay oportunidad para estudiar, o sea, gracias, ahora lo veo y digo, gracias a ese empleo, yo pude pagar mis estudios, me daban oportunidad para estudiar, o sea, muchas, muchas cosas muy buenas ahí, fue una bendición, pero sí estuve trabajando varios meses con mi ego, porque dije, a ver, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y lo voy a disfrutar. O sea, desde mi ego de qué va a decir la gente, yo dije, a ver, si me ven barriendo, lo que sea, ellos no me van a llevar un plato de frijoles a mi casa. Ellos no me van a pagar la colegiatura. Entonces traté de transformarlo en gratitud y decir, si esto es lo que estoy en el lugar correcto, porque si no, no hubiera entrado, porque también da un poco de trabajo entrar, pero sí me entregué completamente a la experiencia y dejé a un lado el qué van a decir o qué va a pensar mi familia. Y fue algo que ahora lo veo, sí aprendí muchísimo, pero si no hubiera sido por eso, no hubiera encontrado realmente lo que me gusta. Así Claro, que es que... dejen Y el ego a un creo que, lado. ¿crees que hacer, a ver, esta es una buena pregunta. ¿Crees que hacer a un lado el ego siempre será bien recompensado? Todo lo que se hace desde el amor es bien recompensado. Sí. Claro. Creo que está cañón porque creo que domar al ego está fuerte si tenemos el pensamiento de querer primero destruirlo. Claro que si tú te acercas a un perro y él le transmites que lo vas a matar, el perro va a correr y correr y correr y se va a esconder. Pero ¿qué tal si nos acercamos al ego extendiéndole la mano y diciéndole estoy aquí para escucharte y para crecer juntos? Porque también tener un poco de ego es sano, también porque es eso que te da ese punch para salir de esos lugares donde estás pasándola mal. El tema es cuando te vas al otro extremo y donde ya no piensas en los demás y solo estás en tu vida. ¿Qué ego significa yo en latín, no? Y yo quiero ya entrar a esto de que entendimos que nos hizo trascender. Yo sigo entendiendo del ego porque la verdad sí me considero una persona bastante egocéntrica. Eh, y estoy tratando de encontrar el equilibrio, ni tan narcisismo, ni tan humildad, sino el justo medio y poder agarrar mi mano y sacarme cada vez que lo necesite. Y también saber que siempre hay alguien más grande que yo que me puede enseñar muchas cosas y que me faltan años luz por recorrer y que solo tengo 22 años. Y creo que lo que entendí que me hizo trascender de este libro y de en general del ego, lo que investigué para este live y lo que he investigado para sentirme mejor, es que el ego, cuando se vuelve tu amigo, te permite ya no tener que demostrarle nada a nadie.
y siempre hacerte esta pregunta que tú me dices, ¿desde dónde estás eligiendo? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y en caso cuando elijas desde el miedo, eres consciente de que lo elegiste, entonces cuando pagas lo que, pues como dice Marta de Baile, cuando pagas las consecuencias de la decisión, porque no hay nada bueno ni malo, solo hay decisiones. Cuando pagas la consecuencia de la decisión de eso que elegiste desde el miedo, sabes por qué te está llegando eso, ¿no? Sabes por qué te está llegando esa consecuencia y la pagas. Y dices, bueno, pues lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Que Sí. tampoco vamos a decir que todo lo que yo elijo en la vida es desde el amor. Claro que no. A veces digo, ay, sí, quiero ser tóxica media hora. Y lo voy a elegir desde el miedo. Y lo voy a vivir, porque si no lo vivo ahorita, lo voy a vivir a mis 45. Y cuando la consecuencia sea mucho más grande, ¿no? Entonces yo me quedo con eso de hacer al ego tu amigo, te permite ser más consciente y que cuando lleguen las facturas de tus actos, digas, órale, lo pago, porque lo viví y lo bien viví, ¿no? Eso yo me quedo que me hizo trascender tú. Pues de que todos son maestros. O sea, desde el ego esto de que ya no tengo nada que aprender, te cierra a conocerte a ti mismo, porque la verdad es que nos conocemos a través de los demás. Entonces, eso es un buen recordatorio para mí, porque ya sabes que yo soy un tanto hermética. De hecho, el contarles estas cosas es como, no cualquiera, Siéntanse no cualquiera. agradecidísimos, o sea, nos Y costó un año y tantos. y Y pues eso, seguir aprendiendo de los demás y a través de los demás ir reconociendo mi ego. Cuando algo me brinca, cuando hay ese como de querer decir algo o enojarte, o sea, es una gran oportunidad para descubrir qué más hay ahí, porque siempre hay más información, pero ya sabes, tendemos a irnos por las ramas. Entonces sí, desde el ego, trabajando en mi ego, es siempre aprender de los demás. Inclusive una situación fea siempre tiene un aprendizaje. Claro. Pues muchas gracias por compartir. Y otra cosa que yo quiero aprovechar el espacio también para invitarlos a acercarse a esas personas que les hacen bien y compartir con esas personas sus experiencias no tan buenas, porque eso va a permitir que vayas creando tu propio coach. Sí, claro, uno se va acompañando en la vida siempre, pero siempre tener un entorno que te ayude es elemental para salir de esos lugares oscuros. Entonces yo creo que las dos hemos aprendido a ser la mejor coach la una de la otra y mis virtudes son tus defectos y tus defectos son Como mis pones. virtudes, ¿no? Entonces, pimponearnos todo el tiempo, creo que tú me has ayudado muchísimo a calmar mi ego y en viceversa, creo que yo también te he ayudado a ti A darme, a darme ego. a darte ego y bueno, más bien a darte dignidad, y entonces, creo que también invitarlos a ir cultivando las relaciones alrededor de ustedes y darle su presencia y su atención a las personas que vale la pena, con las que vale la pena quitarse la máscara del ego y que te conozcan realmente, ¿no? Entonces, yo bendecida de tenerte en mi vida, Igual, también cariño aprovechar mío. para agradecerles por un año más de estar aquí con Sí, ya nosotros, cumplimos un año, ¿no? un año y Qué unos rápido. meses, pues desearles una increíble Navidad. Pueden aprovechar para hacer una meditación el mero 24, que es impresionante que todo lo que pidan se les cumple. Yo apenas encontré mi cartita del año pasado. Es una meditación que este año se me pasó, pero se llama la del ángel de Navidad. ¿La vas a Dios subir? mío, impresionante. No, yo no la hice, es que yo fui a un lugar. Tienen que buscarla en Ah, YouTube de que meditación del ángel de la Navidad. Creo que dura del 21 al 24. Yo en su momento se me pasó la de este año porque era presencial. La voy a hacer de que en YouTube y a lo mejor les comparto en una historia. Pero sí, qué eso padre estaría bien. también sentarse, quitarse el ego por un ratito y sentarme sin ego, qué es lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que quiero? Que no lo necesito para demostrárselo a nadie, ni para presumírselo a nadie, ni para ser mejor, ni para nada. Que mi alma me está pidiendo. ¿Qué me pide mi alma que pida para el próximo año? Entonces ese es el ejercicio que les dejo de tarea. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Ile, por estar aquí. Te mando un Gracias a abrazo ti. enorme y pues nos vemos el próximo año. Sí, bye. Bye, besos.